Familia, saludos y bendiciones, muy buenas noches, qué alegría y qué bendición poderles saludar una vez más aquí en nuestro curso, este increíble y bendecido curso acerca de la Iglesia de Israel, una conexión de bendición. Hemos tenido el honor y el privilegio de tener a maestros y amigos que nos han estado hablando la palabra y nos han trazado la palabra, y nuestros amigos nos han traído la palabra que ha sido de mucha bendición. Así que bienvenidos una vez más a esta clase, a este curso, donde sé que vamos a recibir mucho de parte del Señor. Antes de comenzar, les quiero comentar que la vez pasada, la última clase, les dije que íbamos a tener una trivia. Pues se conectaron, algunos hermanos mandaron su mensaje, así que ya tenemos a los ganadores de la cena que será el viernes 15 de marzo con nuestro invitado, el hermano Víctor Benalonso. Ellos son los jóvenes, es Raquel Abigail, es Cecia de la Toba, es Elia Medina, y los hermanos Carmen y Juan Manuel y la hermana Rode Corrales. Bueno, ellos son los invitados que participaron en el curso. Bueno, ahora vamos a comenzar, así que ya póngase cómodo, vamos a escribir, vamos a poner atención, porque tenemos ya a nuestro maestro desde Phoenix, Arizona. Está nuestro amigo y hermano Víctor Benalonso. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo está? Buenas noches, Pastor Misael. Un placer estar con ustedes y continuar con este precioso tema. Sí, que nos ha sido de mucha bendición, ha estado en el interés de todos, hemos estado platicando aún en las comidas, fuera de la congregación, hemos estado platicando, ha sido muy interesante, personas lo han estado viendo que no vienen a la congregación, que algunos hermanos les han pasado el link y se les ha hecho muy interesante acerca de Israel, porque la verdad es que existe una confusión muy grande, creo que ese es el punto, una confusión muy grande. De hecho, hace unos días unas personas estaban platicando ahí acerca de Israel, de la guerra, y alguien, un tercero por ahí a mi espalda, yo no estaba metido en la plática, de repente dice: pero los de Israel son malos, esos son asesinos, esos son, yo creo que no están bendecidos, son malditos. Y hoy pues a uno se le encrispa el cuero, ¿no? Y la verdad es que pues se pudo platicar ahí un poquito y tratar de traer un poquito de dirección, recordando todas estas clases, ¿no? Y bueno, creo que por ahí va en el mundo entero una confusión y un cierto enojo, ¿no? Mal infundado. ¿Cómo la ve, pastor? Y es verdad, fíjese que yo precisamente hace unas horas atrás tuve una plática con un pastor y es que tendemos a confundir la parte política con la parte espiritual y queremos creer que los judíos son ángeles y pues no, son seres humanos como usted, como yo y como todos nosotros. Claro, y que están Y actuando en derecho porque obviamente se metieron a su territorio, y ellos obviamente, como usted y yo lo haríamos en nuestras casas, ¿no? En nuestra propiedad haríamos algo de defensa, y creo que cualquier persona haría algo a favor de su casa, a favor de su familia, y creo que ese es el punto, ¿no? eso es lo que se está viviendo en este momento y como gente religiosa que somos algunos, tendemos a traer cierta teología que ha causado más confusión que apertura de mente. Y yo creo que esto es el tema que yo le aplaudo una vez más, como lo dije la vez pasada, que usted como pastor, la iglesia, esté aprendiendo de, pues un poquito de lo que nosotros hemos podido aprender a través de los años. Y hemos aprendido mucho, de verdad, hemos aprendido mucho, y muchas gracias por acompañarnos, y también le damos gracias al maestro Roberto Torres, del el hermano Brown, ¿no? Mario. Mario Brown. Mi hermano, Israel son bastantes temas, me encanta el tema que tocamos la vez pasada acerca de la iglesia Esther, cómo debemos de defender a Israel, cómo interceder por él, cómo hacer varias cosas. La iglesia siempre ha estado haciendo buenas acciones, la iglesia ha tratado de ayudar, pero la reina Esther no solamente dio comida, no solamente dio ropa, se metió en ayuno, se metió en una dinámica espiritual, y eso me gusta. Creo que la iglesia puede ir por ahí. Pero uno de los temas que debemos de tocar, y aprovechando que lo tenemos a usted, es, Pastor Víctor, el holocausto. Hemos escuchado el holocausto. Yo le preguntaba a mi papá: papá,
¿Qué es eso de los nazis que mataron? Yo estaba muy chico, decía, ay, es un momento muy triste en Israel, hijo, es un momento muy triste. Y me quedé con eso hasta ya mucho después comencé a estudiar un poquito, pero creo que es un punto muy fundamental, porque ya había iglesia, en ese tiempo ya había iglesia, en Europa había una iglesia muy fuerte, en Estados Unidos había una iglesia muy fuerte, es más, había un avivamiento muy fuerte en Europa. ¿Qué hizo la iglesia de ese avivamiento cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo y había un exterminio como años atrás en el tiempo de Esther? Platíquenos, pastor. Mire, le agradezco mucho que me haya seleccionado para este tema de esta noche, o de este día, porque precisamente hace algunos años, en el año 99, me tocó terminar mi maestría y mi tesis yo la hice sobre la iglesia y el holocausto. Entonces, y me pareció muy atinado presentar este tema que hemos venido hablando en ciertas formas, pero esta noche quisiera yo llevarles a datos históricos y puntos teológicos que creo que son relevantes aún después de que ya acabó el Holocausto hace más de 70 años. Hay una frase, Pastor Misael, que los judíos han venido utilizando desde el tiempo antiguo. Es una frase que comienza diciendo el próximo año en Jerusalén, la reconstruida. Esa frase se repite cada término cuando termina el Sabbat, también se repite en la fiesta próxima que viene en este mes de marzo, la fiesta de la Pascua. Siempre los padres hacen esta frase, el próximo año en Jerusalén. Durante 2000 años ese fue el aliciente, el sueño de todo judío, regresar a la tierra de sus ancestros. Y durante el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, que precisamente el gobierno nazi sube al poder en el año de 1933 y termina en 1945, todo comienza por una mala enseñanza, no reciente, sino de varios siglos atrás, y se llama la teología de la sustitución. Esa teología no la inventó nadie más que el catolicismo romano. Específicamente, yo sé que para muchos de nosotros aplaudimos el trabajo de Martín Lutero. El 31 de octubre hablamos de la época de la Reforma, las 95 tesis, pero ¿quién fue uno de los proclamadores en Alemania de la doctrina de la sustitución, de la teología de la sustitución? Martín Lutero. Entonces, Adolfo Hitler tomó los sermones de Martín Lutero y los hizo parte de sus discursos. Y Hitler, hace algunos años, en ese tiempo era el año 98, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de investigación, y yo precisamente estaba, una noche no podía dormir, estábamos mi esposa y yo en Londres, y no podía dormir, el sueño se me había ido, encendí la televisión, dije a ver qué programa hay, y empiezo a escuchar una película en inglés, claro, traducida al inglés, era originalmente en alemán, y era precisamente uno de los discursos de Adolfo Hitler. Y cuando termina la película, dice, este es el sermón, este mensaje es el sermón predicado por Martín Lutero allá en los años 1500. O sea, Martín Lutero proclamó muy fuerte la doctrina de la sustitución o la teología de la sustitución. ¿En qué consiste esa teología, pastor? Consiste en que la iglesia evangélica protestante o la iglesia cristiana sustituyó a Israel. Es decir, que Israel jamás se va a levantar, que Israel jamás va a renacer, que Israel, por culpa de que los judíos mataron a Cristo, Dios los castigó y los desapareció del mapa. Esto provoca un celo entre los cristianos de Alemania, y aquí tengo los datos precisamente. Hay una iglesia que se le conoce como los alemanes cristianos. Este movimiento de alemanes cristianos de la fe, y el libro lo puedo citar,
está el nombre del libro, es La Confesión de la Iglesia bajo Adolfo Hitler. Ese es el nombre del libro. El autor es Arthur Cochrane o Cochrane. Y este es un libro que se utiliza todavía en Alemania para hablar con qué se hizo la iglesia evangélica durante estos 12 años de mandato de los nazis. Esta iglesia o este movimiento nació el 6 de junio de 1932, o sea, mucho antes, un año antes, quiero decir, de que Adolfo Hitler suba al poder. Y esta iglesia se dedicó a esparcir esa teología de la sustitución. Y este movimiento explica, y hago cita, virtualmente ignorando cualquier pregunta teológica, los principios de los alemanes cristianos apoyan la propaganda del Partido Nacional Socialista, cristianismo positivo, el internacionalismo judío, la libre masonería y en letras negras ellos escribieron la preservación de la raza pura. Esto viene de este movimiento cristiano alemán, que es el que suplía a los soldados para los nazis. O sea, que los soldados nazis eran creyentes, eran cristianos. Ellos creían estar cumpliendo una misión divina al asesinar judíos. El holocausto se lleva a cabo aproximadamente del año 33 al año 1933 al año de 1945. ¿Cuántas personas fueron? 10 millones de judíos fueron llevados a los campos de concentración nazi. Murieron 5.820.960 en toda Europa. Quedaron, después del Holocausto, solamente 3 millones de judíos en toda Europa. Échenle números. No, está sorprendente todo eso. Hicieron un trabajo tipo Saulo de Tarso. O sea, literalmente queriendo exterminar esto, ¿no? Pero estos son cristianos, son protestantes que nacen en Alemania 400 años después de Martín Lutero. ¿Qué es esto, querida iglesia? Que el celo a veces nos hace ser ciegos y no podemos ver más que a través de los ojos de otra persona que nos ha sembrado una mentira. Antes de seguir adelante, quisiera citar al apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. Pablo dice, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y el verso 2 ya no lo hace en forma de pregunta, sino en una afirmación. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y entonces aquí nos está enfatizando, y esta es la pregunta de esta noche que nosotros debemos hacer, la pregunta teológica. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? La respuesta de Pablo debiera ser la nuestra. De ninguna manera. Israel es un país. Israel es un pueblo de sangre judía. ¿Que son ángeles? No. ¿Que todos son creyentes en Cristo? El 80% de los israelitas no creen en Dios debido al holocausto. Y si me permiten, voy a regresarme mucho más atrás, donde comienza esta cima, esta separación entre los creyentes y los no creyentes. La iglesia, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 2, nace en Jerusalén. En Jerusalén se convierten miles de creyentes. Los primeros judíos mesiánicos, originalmente, son los que están en el libro de los Hechos. Esos son los judíos mesiánicos. Viene el año 70 al 73, la ocupación de los romanos bajo el general Tito, y empieza la matanza de judíos. ¿Qué pasa? Que muchos de estos creyentes en Jesús, la iglesia que nace en el libro de los Hechos, escapa de Jerusalén, específicamente de lo que es la tierra de Israel, pero la capital Jerusalén, se cruzan al otro lado del Jordán, en un país que hoy se llama Jordania.
En aquella época era la tierra de los nabateos. Allá fundan su comunidad. Otro grupo se va a lo que hoy es Arabia Saudita, que es la ciudad de Medina. Medina en hebreo quiere decir ciudad o estado. Así es de que le ponen un nombre hebreo a esa ciudad. Tito entra con su ejército romano y destruye Jerusalén. Estos judíos creyentes en Jesús miraron la destrucción de Jerusalén y no vinieron en auxilio de sus hermanos. Esto causa un enojo del judío que vive en Jerusalén contra estos cristianos. Y así es como comienza la separación de entre los mismos judíos de no continuar lo que sería la iglesia mesiánica o la iglesia cristiana evangélica. Esto va creando un odio constante que se va transmitiendo hacia los creyentes. Esta iglesia no se procreó, no continuó ganando más almas, así es de que, ¿qué pasa cuando una iglesia no evangeliza? Se muere, se va para abajo. Esta iglesia mesiánica va desapareciendo. Hoy solamente quedan restos arqueológicos en lo que es Jordania y la ciudad de Medina. Los judíos son llevados a Europa y allá en Europa ellos comienzan a recibir ataques de los romanos, obviamente, pero de muchos cristianos que ya están viviendo allá. Ustedes mataron a Cristo y ahí comienza ese movimiento antisemita que lo vemos en la Segunda Guerra Mundial expresado con un odio terrible y la triste realidad, Pastor Misael, es que lo estamos viendo todavía en este momento. Yo le contesté a un líder anoche o esta madrugada precisamente, le dije, cuando los de Hamás mataron niños judíos, tú no dijiste nada en tu página de website, en tu página de Facebook. Pero ahora que Israel se defiende y debido a la guerra mueren inocentes, ahora sí dices, los judíos se están matando. ¿Por qué tenemos esa tendencia debido a ese odio antisemita? Tremendísimo escuchar esto. Pastor, algo práctico, cómo revertir esto, obviamente con la enseñanza, obviamente con la oración. ¿Cómo la iglesia puede, cómo puede participar o cómo puede pasarle a las demás personas amablemente, obviamente con defensa, con amor, esta situación de ese odio que se tiene hacia Israel? La parte primordial creo que usted la está cumpliendo y le aplaudo, es educar, como usted ya lo dijo. Segundo, que tenemos que ver las escrituras, que los israelitas o los judíos no son los que mataron a Jesús, fueron los romanos. Un grupo pequeño de judíos fueron los que gritaron, crucifícale, pero no podemos castigar a toda una nación por 100, 200 o 1000 personas que gritarían, crucifícale. Tenemos que tener un corazón que ame lo que Dios ama. Y si Dios ama, ahora, ¿por qué digo esto? Dios ama a su pueblo Israel, porque el pacto no se acabó. Si Martín Lutero resucitara hoy, se volvería a morir de un ataque cardíaco, porque él dijo que Israel jamás renacería. Él lo dijo, está en los libros de Lutero, el reformador, sí, hermanos, el reformador Martín Lutero escribió y dijo que Israel jamás se levantaría, que nunca más volvería a haber una nación. 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel, por eso digo que le volvería a dar un ataque cardíaco. Yéndonos más a fondo, durante el Holocausto, hubo una declaración que yo me gustaría que ustedes la notaran, porque yo nunca había escuchado de esto. Se llama la Declaración de Barmen. Es un documento que reunió un sínodo de hombres inteligentísimos, porque estamos hablando de Karl Barth, que es la mente brillante en ese momento de la teología del protestantismo. Estamos hablando de un tal Bullman, otro brillantísimo de la época. Tanto Karl Barth como Bullman y otros alemanes teólogos se reúnen para debatir o discutir lo que está sucediendo en su país. Y ellos
firmaron es un documento muy pequeño que está en alemán, pero hoy con la ayuda del Google ya lo puedes traducir al idioma que tú prefieras. Ellos en su declaración establecieron una confesión que dice así: Jesucristo es el único Señor. Hasta ahí vamos bien con esa declaración. Pero la principal razón de su reunión fue tratar con la situación teológica de la Iglesia Evangélica Alemana. Y dice así: la Iglesia y el Estado son instituciones separadas. Hacemos un llamado a la unidad, a la fe, al amor y la esperanza en este tiempo difícil donde los nazis están destruyendo vidas humanas. Fue todo lo que dijeron. Estas son las mentes brillantes de Alemania. No hubo una defensa, no hubo pronunciarse a favor de lo que se conoce a través de la escritura como un pueblo escogido, ¿no? Si tus maestros no te están enseñando que lo que estás haciendo está equivocado, entonces vas a continuar con ese engaño. Y estos son los teólogos que hasta el día de hoy las universidades cristiano-evangélicas utilizamos sus libros para enseñar sobre Jesús, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia, sobre la segunda venida. Pero ¿qué fue todo lo que dijeron? Ahora, la contraparte, quisiera que lo viéramos para contestar la pregunta que no me he olvidado. ¿Qué fue lo que hizo en su momento? De entre siempre hay alguien que va a romper la regla. Y ese se llamó el pastor Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer entrenó a los jóvenes de su iglesia, hermano pastor Misael, a las señoritas les decía: en las tardes lleven café, hace mucho frío, lleven a té caliente a las bases donde están los soldados y pongan en ellos conciencia y háganles ver que esos niños, que esos jóvenes, que esas madres embarazadas judías, que esos hombres son creación de Dios. Tal fue su trabajo de espionaje de estos jóvenes. No estoy hablando de viejos, eran muchachos que iban y le decían a los soldados: hey, una tacita de té caliente. Y en la plática: mira, aquel que va allá es mi amigo. Algo así más o menos sonaría: aquel es mi vecino, mi compañero de la escuela. Es una gran persona. A tal grado llegó este estado de conciencia que muchos soldados, en la hora de disparar, porque lo hacían en masas, pelotones asesinaban cientos de personas en las zanjas para que los cuerpos cayeran en los pozos nada más y los enterraran. Los oficiales empezaron a dar cuenta que muchos de estos soldados no disparaban, sino que solo apuntaban, pero no jalaban el gatillo. Empezaron a sospechar que algo estaba pasando. Empezaron a seguirlos, la SS, la Gestapo, empiezan a seguir a estos soldados y se dan cuenta que están asistiendo a los servicios del pastor Dietrich Bonhoeffer. Y cuando se cuelan, se dan cuenta de lo que está sucediendo. Arrestaron al pastor Dietrich Bonhoeffer y él muere en un campo de concentración juntamente con los judíos. Tuvo la oportunidad de salvar el pellejo. Tuvo la oportunidad porque Estados Unidos, el teólogo Tillich, pagó $10,000 por su cabeza para que los nazis lo soltaran. Pero Bonhoeffer dijo: ¿cómo podré regresar a predicar a mi iglesia si no estuve con ellos en un momento como este? Él consideraba a los judíos su iglesia, a los gitanos, porque recordemos que en el Holocausto murieron muchos gitanos también, negros, gente de la raza negra que vivía en Alemania fue también muerta en el Holocausto. O sea, no solo fueron judíos, pero Bonhoeffer dijo: ¿cómo podré estar con ellos? Les recomiendo que lean el libro de él, está en español, se llama El costo del discipulado. Dietrich Bonhoeffer muere 2 semanas antes de que su campo de concentración fuera liberado, muere ahorcado, eh, y nos dejó ese legado, ese librito que habla de sus penas que pasó y cómo vivieron. Durante mi trabajo, pastor, de investigación, que me llevó casi un año para recopilar datos, información, estuve en el Museo del Holocausto en Jerusalén 3 veces.
en el Es Museo del Holocausto en impactante. Nueva York. Ah, ok. Yo estuve en el del Holocausto en Jerusalén, que usted también ha estado. Es impresionante, sobre todo el área de los niños. No, no, yo por minutos llorando, y lo digo acá, a la próxima vez que vaya, cuando entra, hay fotografías de unos niños. Ya hay un niño que está igualito a mi hijo, es igualito a mi hijo. Y o sea, yo no soy tan expresivo en eso, me hinqué a llorar, de verdad, es impresionante. Decir nada más porque se parece a mi hijo me da un dolor. Imagínate lo que sufrió esa gente, fue terrible, ¿no? Tuve que entrevistar a varias personas sobrevivientes del Holocausto y una de ellas o varias de ellas resumían su estancia en los campos de concentración en estas frases. Recuerdo una anciana de 90 años que dijo, yo cuando llegué tenía 7 años y salí cuando ya tenía casi los 14 años. Todo lo que recuerdo, dice esta anciana que la entrevisté en el Museo del Holocausto en Los Ángeles, dijo, todo lo que recuerdo es que siempre tenía frío y siempre tenía hambre. Y dice, no me muestren una cruz, por favor, no me enseñen una cruz, porque para mí la cruz es símbolo de muerte, porque nos mataron en nombre de la cruz, en nombre de Cristo. Para ti, para mí, querido hermano que nos estás escuchando, vemos una cruz y nos conmueve el Calvario. A un judío le recuerda su familia que murió en el Holocausto. Muchos de estos cristianos evangélicos alemanes asistían a asesinatos masivos. Iban cuando era una fiesta en los pueblos cuando iba a haber ejecuciones en masas y ellos empezaban a orar y les decían a los judíos que se arrepintieran y entregaran sus vidas a Cristo en una forma burlesca para decirles, si quieres entrar al cielo, esta es la manera. Por eso es, amigos, que si tú quieres mostrar tu amor a un judío, dijo San Agustín, siempre predica a Cristo. Solo cuando sea necesario usa palabras. A un judío no se le evangeliza con un tratadito en la calle. No se le evangeliza con una cruz, un crucifijo puesto. A un judío se le evangeliza con tu testimonio. Simplemente cierra la boca y vive la palabra. Eso es lo que intentamos en estos años, desde 1994, pastor, con el ministerio que tenemos a Israel. Nosotros viajamos a Israel con grupos para enseñarles, esto es lo que ellos vivieron, este es el Israel de hoy. Esto es lo que el mundo quiso destruir, pero esto es lo que Cristo construyó, lo que el Señor levantó. Una de las frases, como digo, que siempre se repetían, lo dije al principio, nos vemos el próximo año en Jerusalén. Curiosamente, durante el Holocausto, las madres, los esposos, los padres, las últimas palabras que se gritaban de un lado a otro mientras estaban muriendo era esa precisamente. Nos vemos el próximo año en Jerusalén, la reconstruida. En hebreo dice, Bashanah Abaa be Yerushalayim Habenuyah, que es el grito de la esperanza de todo judío. Hoy en día nace una nación que este pasado 7 de octubre miramos que el odio que se sembró durante cientos de años no se ha terminado. Y no estoy hablando de los grupos terroristas como Hamas o Hezbollah, sino también de los grupos terroristas evangélicos, que no sé qué tendrán en el corazón, en la cabeza algunos líderes que hablan sobre lo mismo que hablaba Lutero, lo mismo que hablaba Hitler. Yo creo que debemos de hacer conciencia de que así como mandamos de equipos misioneros a la África, a la China, a la India, también nuestros hermanos judíos necesitan ver a Jesús, al Jesús que nosotros predicamos. El trauma del holocausto, sí. No, 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 estoy impresionado, impactado con esto. Pastor, algo práctico que podemos decirle a la congregación y a jóvenes que están ahí.
hay una guerra de misiles, de balazos, vamos a ponerle a la mexicana, ¿no? Pero también hay una guerra que son redes sociales. Y posiblemente yo creo que esa guerra se pueda estar perdiendo Israel, la pueda estar perdiendo. ¿Y cuál sería el consejo para nosotros, para los jóvenes, para las personas? ¿Cuál fue la frase que usaron en las universidades hace unos 2 meses atrás? Desde el río hasta el mar. Algo así decía la frase. Se están refiriendo al río Jordán y al mar Mediterráneo. El deseo del mundo es exterminar al pueblo judío. Esa es la razón. Número uno, yo recomendaría que hagan muy suyo el pasaje del Salmo 122, versículo 6 en adelante. Pedid por la paz de Jerusalén. No es una recomendación, es un mandato. ¿Y quién lo está mandando? El Señor a través de su palabra. ¿Qué podemos hacer prácticamente? Número uno, orar porque ese pueblo, esa gente que son el pueblo de Dios, nos guste o no nos guste, son el pueblo de Dios. Y repito, que no son ángeles, que también tienen los mismos pecados que tú, que yo y que todos nosotros, necesitan oír, ver y, como dice San Pablo, que nosotros los provoquemos a hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Orar. Número dos, si tienes posibilidades, viaja a Israel, ve a Tierra Santa. Yo corro más peligro el domingo aquí, voy a una iglesia que está a 15 minutos, 10 minutos de mi casa, corro más peligro el domingo que correr. Usted anduvo corriendo allá en Jerusalén a las 7, 8 de la mañana y usted se sintió seguro. Sí, 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 no, es un lugar muy seguro. Aún amigos y personas que están ahora allá dicen que es muy seguro para el judío, para el israelita. Es seguro, nada más que lo único que a lo mejor podía ser diferente es que ahora hay muchas retenes y investigación, etcétera. Bueno, revisiones. Puestos militares, ¿Mandé? puestos militares. Puestos militares y tensión, pero me decían que, por ejemplo, si habla, porque hay mucho judío que habla español, argentinos, Sí. etcétera, muchísimos. Entonces, tú comienzas a platicar con él y es un desahogo impresionante, porque muchos de ellos tienen a sus hijos, a sus familiares de reservas de ejército, que pensaron que esto iba a durar 1 o 2 meses y ya va para más. Ya Entonces, va para mucho tiempo. es la angustia de Isaí. ¿Se acuerda cuando estaban sus hijos allá con Saúl y que le dice a David, por favor ve para que me digas, tráeme algo de tus hermanos, o sea, llévales queso? Y hay grupos ya que están yendo a Jerusalén y se comunican con algunas personas, hablan y externan su tristeza y es como un bálsamo de esperanza que alguien te escuche. Qué impresionante eso, nunca me lo hubiera imaginado. No se sorprendan si ven, recuerden que el israelita tiene que servir los hombres 3 años en el ejército, las mujeres dos. Entonces están entrenados para usar armas. Entonces ellos van a mirar posiblemente en el McDonald's a una mamá con una pistola aquí clavada en la cintura, a un papá con su bebé cargándolo y ¿por qué? Por Un lo R-15. La policía en Israel es el ejército. Eso no lo vamos a discutir. Yo estuve en junio, solamente fui con mi esposa y mi nieto, que se iba a bautizar y quería hacerlo en Tierra Santa, y fuimos, hicimos una semana con él y le mostramos la tierra. Y una de las cosas que mi nieto de 12, 13 años le sorprendió es ver al ejército, y la policía es el ejército. Entonces, pero por esas razones que viven rodeados de países árabes. Pero aún con todo y esto, hermanos, una de las formas que podemos mostrar nuestro amor hacia Israel es yendo a Tierra Santa. Yendo a Tierra Santa y vaya con quien vaya. Hay muchos pastores que hacen grupos. Vaya con quien vaya, pero vaya. El deseo de esa frase que usted dice, ¿no? Nos vemos el año que entra en Jerusalén, la reconstruida. Es un deseo. Yo cuando fui, la verdad que esa frase yo la puse en mi Facebook porque es un deseo de regresar. Yo ya no pude regresar y he estado a punto, obviamente la pandemia, etcétera, pero es un deseo. Ahora imagínate esa gente que había dejado su tierra. Me puedo imaginar la esperanza de decir,
Sí, porque el Eterno nos lo prometió, nuestro Dios eterno, que se seca la hierba, se marchita la flor, pero su palabra permanece para siempre. En esa base ponen su esperanza de saber, nos vamos a ver en una Jerusalén reconstruida. Y lo que usted mencionaba es muy sabio y con mucha certeza. Abdías 1:20 nos habla que de las 5 ciudades del Negev hablarán español. Así dice Abdías 1:20. Por eso es que ustedes encuentran gente que habla español. Por eso Abdías, bueno, nomás tiene un capítulo, por eso lo reenfatizo. Dice, y los judíos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Así dice literalmente el texto, la segunda parte del verso 20. ¿Qué es Sefarad? El profeta Abdías le puso el nombre a un país cuando ese país todavía ni existía. Y el profeta Abdías miró el regreso de los judíos que hablaban español a poseer las ciudades del sur, que es el desierto del Negev. ¿Y cuáles son las 5 ciudades donde ustedes encuentran más personas judías que hablan español? Es allí, porque otra vez, la Biblia tiene la razón. Eh, Sorprendentemente, cuando fui con un grupo en una ocasión, el guía les dijo a todos los meseros que nos iban a servir la comida, dijo, no hablen español ni hablen inglés, solamente háblenles en hebreo. Y venían los meseros y nos preguntaban a todos en hebreo y todos nosotros les contestábamos en inglés, el mocho como podíamos en español, y en eso se suelta riendo el guía y dijo, bueno, dice, ¿por qué no? ¿Por qué les pedí a estos muchachos que no hablaran español para que comprendan lo que está en el texto? Y ya le volteé y le dice a todos los meseros, dijo, ¿hablan ustedes español? Y todos se rieron y dijeron sí, porque todos eran descendientes de los judíos sefarditas, sefarat, de ahí viene. Pastor Misael, conocer Israel es conocer la Biblia. O Claro. sea, yo Ese he estado está. 20 veces. No, 20 veces, no, no, mejor me callo, pero la vez que yo estuve donde peleó Gedeón, la vez que yo estuve en la tumba de Zacarías, yo creo que soy de los pocos que he corrido y entraba por las puertas, entré por la puerta de León, sentí una carga tan impresionante porque corrí por la vía dolorosa y dije, no, no inventes, mi Señor pasó por aquí y yo ando corriendo, ¿no? O sea, es impresionante estar lo que tú conoces, lo que yo agradezco y siempre honro a mi papá, todas esas historias. Mi papá no conoció Israel, pero amaba a Israel y me contaba las historias. Recuerdo que me contaba la historia de Naamán y me cantaba la canción de las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y cuando yo estuve ahí fue un impacto porque lo que yo había escuchado desde mi infancia, ya casi a mis 50 años, ya estaba en el escenario. O sea, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, pero estás ahí y es un impacto increíble. Yo sí creo que todo cristiano tiene que ir por lo menos una vez a Israel. Y ya que estamos de oferta, que no da un 75% de descuento en sus viajes, nada, es cierto. Este, rapidito como anécdota, a usted su papá lo impresionó, a mí lo hizo de la misma manera. Yo la primera vez que escuché de la fecha de la profecía del 14 de mayo del 48 fue en los labios del pastor Corpus. Y recuerdo, y esta imagen la tengo siempre cuando voy a Israel, al pastor Goyito mostrándome con una bolsita de plástico piedras que le habían traído de el Calvario. Y él con unas lágrimas en sus ojos me dijo, mira, mijo, esto me lo trajeron desde Jerusalén. Y yo recuerdo que yo estaba allí en La Paz estudiando, que a veces no tenía ni para el camión, y yo me acuerdo que yo decía, yo anhelo ir a Tierra Santa. He estado 20 veces, hermano, y hay lugares que no conozco todavía, que si yo me muero hoy, y esto lo quiero dejar en el corazón de ustedes jóvenes, de ustedes hermanos, si yo me muero hoy, yo me moriría el hombre más feliz del mundo. Me casé con la mujer más linda del mundo y mis ojos han visto Jerusalén 20 veces. No hay mejor premio al ministerio que haber servido al Señor y haberle dado testimonio. He estado en casas de amigos israelitas. En junio estuvimos cenando con un amigo que lo conozco desde el año 94 y oírlo por el teléfono llorar casi prácticamente por lo que había sucedido me revienta el alma. Y él me dice, Víctor, eres de los pocos pastores evangélicos
que se preocupan por nosotros. Eh, Quisiera que se unieran miles, millones más, que dijeran, vamos a orar por el pueblo judío. Quisiera dejarle, pastor, ya que usted ya estuvo en Israel, quisiera dejarle una frase a usted y a su iglesia, aunque nos vamos a ver dentro de unos días allá, y a los que nos están escuchando. Shalom, Shalom, Jerusalem. Son tres palabras. Shalom, Shalom, Jerusalem. Pidan por la paz de Jerusalén. Lo hacemos y lo haremos y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias por estar este tiempo. Hemos terminado nuestra sexta conferencia, nuestra sexta clase. Muchas gracias por habernos acompañado. Sé que aquí termina este estudio, pero nos va a dar para mucho más. Vamos a tener al pastor Ben Alonso dentro de 22 días, que va a ser un regalo de parte del cielo tenerlo aquí con nosotros. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias, pastor Víctor. Gracias, Rubén. Gracias a todos los que están ahí. Deje un comentario, mande un WhatsApp y platíquenos qué les pareció toda esta serie. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a su pueblo Israel hoy y siempre, que Dios bendiga a sus hijos, que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones.